Hola, mi nombre es Shirley Guadalupe y hoy les vamos a hablar junto con mis compañeros sobre un tipo de violencia intrafamiliar, la violencia psicológica. Este tipo de abuso emocional ocurre dentro de una relación familiar y se caracteriza por el uso de tácticas y comportamientos que dañan el autoestima y el bienestar emocional de una persona, por ende su salud mental. Esto puede incluir tipos de acciones como amenazas, intimidación, manipulación, humillación, control excesivo, críticas constantes, entre otras. Otros comportamientos que lo que buscan son ejercer poder y control sobre las demás personas. Este tipo de violencia, aunque es menos notoria y las personas suelen hacerla menos, es igual de perjudicial que la violencia física, ya que puede ocasionar cicatrices profundas en las personas. Y es que, aunque sea difícil de creer, la violencia psicológica es la más común en las familias colombianas y esto es verdaderamente triste porque muchas de estas personas pueden llegar al suicidio o a situaciones absolutamente graves causadas porque más del 48,5% de las personas que han recibido algún maltrato piensa que es porque se lo ha buscado, además de que se siente culpable por mantenerse al lado de alguien que lo ha maltratado, y la sociedad no suele ser muy solidaria con estas personas, sino que por el contrario las tachan más de que lo que les sucede es por culpa suya. También es común la idea de que lo que ocurre dentro de una familia es privado, es decir, la ropa sucia se lava en casa. Esta información fue sacada del Espectador y es un porcentaje bastante cruel de una realidad que se vive constantemente en Colombia, pero que la mayoría de las personas quiere pasar por alto. Como antecedente que prueba todo de lo que hemos estado hablando, tenemos un estudio realizado por el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, que lo que buscaba era identificar los tipos de violencia más comunes dentro de las familias colombianas, esto para el año 2020. La investigación contó con la participación de 1.022 colombianos, en donde se abordaron 4 tipos de violencia intrafamiliar o doméstica: la psicológica, la violencia física, la violencia económica y la violencia sexual. Los resultados muestran que el 59,6% de los participantes afirmaron que en el caso de las personas agredidas por un tipo de violencia familiar, el más reportado fue la violencia psicológica y afecta a las mujeres en un 61,8%. Además de esto, podemos ver que casi la mitad de estas personas son hombres. Y esta violencia psicológica también se presenta de manera silenciosa y es una de las más difíciles de tratar, ya que por ideologías como el machismo, las personas suelen hacer menos este tipo de violencia psicológica en hombres. Consecuencias de la violencia psicológica en los afectados. Una persona víctima de este tipo de violencia puede presentar cualquiera de las siguientes circunstancias, como lo son la pérdida de autoestima, la depresión, la ansiedad, puede experimentar trastornos del sueño, estrés postraumático, puede tener dificultades para establecer relaciones saludables, problemas de salud física, lo que puede afectar su capacidad para concentrarse, para desempeñarse en un trabajo o en la escuela, y en casos extremos puede llevar al suicidio. ¿Y de qué manera se sanciona la violencia psicológica en Colombia? Se puede sancionar por medio de detención preventiva si el maltratador constituye en un delito y existe un peligro de fuga, de obstrucción a la justicia o tiene un tipo de riesgo para la víctima. El agresor puede ser detenido preventivamente mientras se lleva a cabo la investigación en el proceso judicial. Prisión domiciliaria. En casos donde el agresor no representa un peligro inminente para la sociedad y haya cumplido con ciertos requisitos establecidos por la ley, como tener responsabilidades familiares, podría ser beneficiario con la medida de prevención domiciliaria. Condena de prisión. Si el agresor es declarado culpable de maltrato psicológico y se determina que su conducta constituye un delito según las leyes colombianas, podría ser condenado a una pena de prisión en un establecimiento penitenciario. La veracidad de la sentencia es determinada por un juez, de quien determina la condena dependiendo de las circunstancias del caso, y puede ser ingresado a un programa de rehabilitación. Además de las medidas de privación de la libertad, el sistema judicial colombiano puede ordenar al agresor participar en programas de rehabilitación y tratamiento psicológico para abordar sus conductas violentas y prevenir la reincidencia.
Como caso, traemos el caso de Luz Mary Tristán, el cual es un ejemplo desgarrador de violencia psicológica. Luz Mary era una expatinadora, la cual vivió un infierno debido a los celos enfermizos de su pareja Gustavo Richie Díaz. Según los informes, Richie Díaz asesinó a Luz Mary en su casa a las afueras de Cali. La policía encontró a Richie Díaz dormido en su cama con un revólver en la mano y el dedo en el gatillo. En un cuarto de huéspedes del segundo piso encontraron el cuerpo inerte de Luz Mary, que había sido baleada. Luz Mary había compartido con sus amigas acerca de los celos enfermizos de Richie Díaz, con quien planeaba casarse. A pesar de los antecedentes de maltrato de Richie Díaz con otras mujeres, Luz Mary creía que podía hacerlo cambiar. Este caso es un trágico recordatorio de la violencia que muchas mujeres sufren en sus relaciones. El caso de Luz Mary Tristán nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos de la violencia psicológica. Como primer punto tenemos la invisibilidad de la violencia psicológica, que a diferencia de la violencia física, la violencia psicológica no deja marcas visibles, lo que puede hacer que sea más difícil de reconocer y abordar. Sin embargo, como muestra este caso, las consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. Como segundo punto tenemos la manipulación emocional. Los abusadores a menudo manipulan emocionalmente a sus víctimas, como en el caso de Luz Mary, quien creía que podía cambiar a su abusador. Esto subraya la necesidad de educar a las personas sobre tácticas de manipulación emocional y cómo resistirlas. Como tercer ítem tenemos la importancia de buscar ayuda. Luz Mary compartió su situación con sus amigas, pero no buscó ayuda profesional. Este caso resalta la importancia de buscar ayuda profesional o autoridades cuando se enfrenta a la violencia psicológica. Siguiendo con nuestro tema, les voy a proceder a hablar sobre cómo podemos contribuir como sociedad a disminuir la violencia psicológica. La violencia psicológica es un objetivo que es demasiado importante para la sociedad. Sí, ¿cómo podemos contribuir? Mediante la educación y concienciación. Esto pues ya sea promoviendo la educación sobre la que constituye la violencia psicológica y sus efectos y cómo reconocerla. También puede ser promoviendo las relaciones saludables. ¿Eso qué significa? Eso significa que debemos fomentar las relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la empatía. También otra cosa que podemos hacer es identificar, ya sea mediante la intervención temprana. Eso con el fin de identificar y abordar los signos de violencia psicológica lo antes posible. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el acceso a recursos y apoyo. Esto para garantizar que las víctimas de violencia psicológica tengan acceso a recursos y apoyo adecuado. Entre otras, pues sería la legislación, las políticas efectivas, también sería promover la autoestima y resiliencia y apoyo a investigaciones. ¿Qué se debe hacer en caso de violencia intrafamiliar? En caso de violencia intrafamiliar es crucial tomar medidas para proteger a las víctimas y detener el ciclo del abuso. Lo primordial que se debe hacer es priorizar la seguridad, ya que la seguridad es importante en la víctima y de cualquier persona en peligro. Esto debe ser primordial, ya que pues si hay alguna situación de emergencia se puede llamar a la policía o los servicios de emergencia de manera inmediata. ¿Qué podemos hacer también? Podemos brindar apoyo emocional, escuchar activamente a la víctima, ofrecer el apoyo incondicional, aconsejándola, etcétera. Otra cosa que podemos hacer es animarla a buscar ayuda profesional. Esto, esto implica a la persona darle consejos, esto con el fin de que los organismos encargados en esto, los profesionales, puedan brindarle un mayor apoyo para que el problema sea solucionado de manera eficaz. También tenemos desarrollar un plan de seguridad. Esto con el fin de ayudar a la víctima a crear un plan, ya que pues eso puede ser de mucha ayuda al momento de una situación de emergencia. Esto pues puede ser identificar rutas de escape, establecer señales con personas aledañas y guardar documentos importantes en lugares seguros. Y lo más importante, lo que tenemos que hacer todos, si alguna vez llegamos a experimentar un tipo de abuso de esta índole, es denunciar el abuso, ya que pues si la víctima se siente segura y lista, tenemos que ayudarla, tenemos que animarla a denunciar el abuso a las autoridades pertinentes, ya sea a la policía o al departamento de servicios sociales,
Esto con el fin de ofrecerle un acompañamiento durante el proceso de la denuncia. Muchas gracias.